Vamos, hermanos, con la palabra esta tarde, y ya este es mi último mensaje sobre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Sería el mensaje número 24, estamos terminando, mensaje número 24, y a propósito de un versículo, terminando hace 8 días, Gálatas 6:14, porque quería ampliar un poco más este versículo, hermanos. Precisamente por eso estamos acá, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Entonces vamos a estar allí, por favor. Gálatas 6:14 dice así la palabra de Dios: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero lejos esté de mí gloriarme, lo hemos visto hace 8 días. Pablo no se gloriaba en la carne, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quería gloriarse solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y luego da la razón: porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La alabanza o gloria de Pablo siempre se enfoca en la cruz de Cristo, y esto es impresionante, como cantábamos esos signos ahora. Pablo quiere gloriarse en la cruz de Cristo, en lo que pasó en aquella cruz. Y tenemos en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2, este saludo que él hace. Otra vez dice 1 de Corintios 2, 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, note lo que dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dijo: yo no voy a llevar palabras humanas, no quiero las excelencias de las palabras de los hombres, no quiero saber eso. Me propuse no saber entre vosotros nada, lo único que quiero saber es a Jesucristo y a este crucificado. Pablo está viendo al creyente unido a la cruz de Cristo. Pablo no puede percibir a un hijo de Dios desconectado de la cruz, y esto es muy impresionante. El pastor John MacArthur dijo allí lo siguiente: Pablo se gloriaba en la cruz porque el sacrificio del Señor Jesucristo en ella era la fuente de su propia justicia y aceptación delante de Dios. Voy a volver a repetir esto, hermanos, porque es impresionante. Dice: Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo porque el sacrificio del Señor Jesucristo en ella era la fuente de su propia justicia y aceptación delante de Dios. Esa es la razón por la cual él podía gloriarse. Él no podía ver de otra fuente viniera su justicia o que fuese acepto ante Dios, sino solamente a través de la cruz. Sigue diciendo el pastor MacArthur: así como la de todos los demás creyentes, y ella había puesto fin a la frustración y a la desesperanza de tratar de llegar a Dios por medio de las obras, que precisamente eso es lo que le está estableciendo en Gálatas, cuando dice la Escritura también en Corintios 5:21: al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuándo Jesucristo fue hecho pecado? En aquella cruz. Hay personas que malentienden, y yo he escuchado a pastores decir que Jesucristo fue hecho pecado desde el mismo momento en que Juan el Bautista impone las manos sobre él y lo bautiza, que a partir de ahí comenzó a llevar el pecado, que porque después Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto es irrazonable, esto no se sostiene por la palabra de Dios, porque Jesús, santo todo el tiempo, puro, perfecto y sin pecado. Amén. La única manera que podemos ver a Cristo cargando el pecado fue en esas 3 horas en aquella cruz. Es allí donde la Biblia registra que fue puesto el pecado de nosotros, no de todo el mundo, sino el pecado de aquellos por los cuales Cristo iba a morir. Cristo murió por su pueblo, por sus ovejas, por los creyentes, por la iglesia. Y entonces el Padre cargaba el pecado de los creyentes allí. Por eso dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sigue diciendo el pastor MacArthur: los cristianos honran y alaban la cruz. Yo no sé si usted está de acuerdo con esto. Los cristianos honran y alaban la cruz porque el sacrificio de Cristo en ella proveyó plena redención y vida eterna para la humanidad perdida.
y por eso se ha constituido en el símbolo supremo del Evangelio, que es la única religión del logro divino. En otras palabras, cuando hay una cruz, uno puede ver la cruz, uno piensa quien murió en esa cruz, que a través de esa cruz es la única manera de tener la aceptación de Dios. No hay otra manera. La cruz fue necesaria entonces porque no existe otra forma de salvación. Primera de Pedro 2, 24 al 25 lo podemos ver. No existe otra manera de salvación, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Usted está notando que hay una relación entre la cruz de Cristo y su cuerpo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Pero ahí claramente dice ¿dónde? Sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mire lo que pasó, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y cómo fue que volvimos? Por la cruz. No hay otra manera. Pablo entonces, por medio de la cruz, dice que se había librado del sistema mundano, de ese sistema de maldad, y ahora ya no le importaba ese sistema porque había perdido todo apetito por él. Esa es la idea que nos da a entender en Gálatas 6:14. Vuelvo a leer lo que escribí. Por medio de la cruz se había librado del sistema mundano y ahora ya no le importaba porque había perdido todo su apetito. Mi hermano, ¿ama el mundo usted? ¿Ama el sistema mundano? ¿Se deleita en todo lo que el mundo ofrece? Pablo perdió el apetito por el mundo gracias a la cruz. Y entonces vamos a leer otra vez Gálatas 6:14 porque eso es lo que está diciendo. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el punto: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, el mundo a mí me ha desechado como lo peor, pero yo también he desechado a ese mundo como lo peor. Ni el mundo me quiere a mí, ni yo quiero al mundo, gracias a la cruz de Cristo. Ese es lo que un cristiano debe tener. Cristianos muy apetitosos todavía con el sistema mundano. Esto es impresionante. En Efesios 2, 1 y 2, el apóstol Pablo nos da una pequeña radiografía de dónde veníamos nosotros, y él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Recuerden que esa era la condición de nosotros, pero luego dice, cuando estábamos muertos, allá que pasaba, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, note, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, el mundo está lleno de hijos de desobediencia, rebeldes contra Dios. Satanás es el príncipe de ellos, pero él gobierna en un mundo caído, en un sistema mundano que se está llevando a toda la humanidad cada vez más al caos. Y entonces Pablo está diciendo, ahí veníamos nosotros, pero cuando el Señor nos dio vida, nos sacó de ese sistema al reino de Él. Esa es la gran diferencia del cristiano. El cristiano está en el mundo, pero no vive en el mundo, no vive en ese sistema. ¿Gracias a qué? A la cruz de Cristo, gracias al sacrificio de la cruz de Cristo. Por eso, Primera de Juan 5, 18 al 19, Primera de Juan 5, 18 al 19 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El maligno, que es el que opera en el mundo, no le toca. Pero luego dice, pero sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Pero Pablo dice otra vez, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, la cruz ha hecho una separación entre los verdaderos hijos de Dios y el mundo y el sistema mundano. Y por eso Pablo se puede gloriar en la cruz de Cristo, contrario a lo que veíamos 8 días, que dice que los judaizantes se gloriaban en la carne, en su propia carne. ¿Cómo ha sido entonces para saber que hay un verdadero creyente? Un verdadero creyente, hermano, no se gloria en lo que él hace, en sus esfuerzos, como lo veíamos, sino que él se gloria únicamente en lo que pasó en esa cruz, en lo que Cristo logró por nosotros. Y eso es impresionante.
Todo esto entonces, para llegar a un punto, porque les dije cuál es el tema, no, la cruz de nuestro Señor Jesucristo es el tema. Pues yo quiero hablar hoy acerca del verdadero significado de la cruz. Y yo tengo 5 significados, por lo menos, no sé si haya más, pero por lo menos quiero hablarle de 5 significados de la cruz. Porque muchos, por no entender su significado, se van a 2 extremos, por lo menos. Uno, la ven como un amuleto de la buena suerte, y otros como una maldición. Lo primero que vemos es que muchas personas tienen la cruz de Cristo, o bueno, la cruz de Cristo, la cruz mejor, porque usted la va a encontrar, la cruz de Cristo. Ese madero, hermano, se pudrió y se perdió. Como tampoco usted va a encontrar la sangre de Cristo por ningún lado, como para decir, yo tengo un pedacito para untarme de esa sangre, o que acá hay un pedacito de la cruz de Cristo que la lleve. No, no, señores, no. Entonces mucha gente usa la cruz como un amuleto. Usted entra a una iglesia católica y usted ahí está en la casa de un católico, ahí está la Biblia y hay una cruz ahí. La llevan en los anillos, la llevan acá, se la cuelgan, pero son como amuletos y lo usan como para la buena suerte. La besan, la llevan, la tienen. Ahora, es malo que lo hagan, ya lo dejo a usted, a su apreciación, a su conciencia. Pero hermano, no se debe tener como un fetiche, como un amuleto de la buena suerte, mucho menos adorarla, postrarla. Otros son más atrevidos y llevan una cruz y llevan un Cristo ahí en esa cruz. Hermano, Cristo no está en la cruz. Cristo murió, se bajó de la cruz, murió, resucitó y está a la diestra de Dios. El cristiano toma la cruz sencillamente como una referencia. Por eso el primer malentendido es que lo usan como un amuleto para la buena suerte. Pero hay otro malentendido, y es que la gente, hay un sector del cristianismo que no la quiere, que la ven como una maldición y no quieren ver cruz por ningún lado porque no, maldito, eso, la cruz es una maldición. Yo pregunto, ¿fue una maldición la cruz? Para nosotros no. Para nosotros la cruz fue una bendición. Fue maldición para Cristo. Cristo fue hecho maldito en esa cruz, ¿verdad? Cristo fue maldito en la cruz, pero nosotros fuimos bendecidos por esa cruz. Obviamente hay muchas posturas, pero por eso es bueno que miremos. Y en esto que voy a hablar hoy de este significado de la cruz, 5 cosas nos van a ayudar un poco. Lo primero es que la cruz fue un símbolo de vergüenza, sufrimiento y muerte. Ese es el primer punto, sin hablar todavía de Jesús. Pero la cruz fue un símbolo de vergüenza, fue un símbolo de sufrimiento, fue un símbolo de muerte. El pastor que hace poco murió, Charles Stanley, dijo lo siguiente: los bárbaros inventaron este método para ejecutar a delincuentes de la manera más cruenta y prolongada que fuera posible. Es decir, se dice, como dice acá, que el peor de los sufrimientos antes de morir una persona era crucificado, muerte de crucifixión, y eso los bárbaros lo inventaron. Después los griegos también la usaron para matar a sus verdugos. Tras ellos llegaron los romanos con lo mismo, la adoptaron y la utilizaron por todo su vasto imperio, los romanos, cuando Jesús nació allí. Pero hay algo que me llama la atención. Dice que por su parte los judíos también aborrecían ese castigo, pues todo aquel que era colgado en un madero, como dice la Biblia, estaba maldito. Pero algo que me llamó la atención de los romanos es que aunque ellos la usaron como un método fuerte de castigo, dice que ningún ciudadano romano jamás fue crucificado en una cruz, excepto en casos de traición imperdonable. Es decir, aunque los romanos tenían la cruz como el sacrificio más cruento allí, solamente aquellos que traicionaban al imperio romano, pero ninguno fue crucificado en una cruz. Es decir, era tan cruel que ni siquiera los romanos los colgaban allá. Colgaban era a los enemigos. Los judíos la tenían también como un símbolo de maldición. Deuteronomio 21, 22, 23 dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, aún así, los enemigos de Cristo, hermanos, incitaron a la multitud a pedir a gritos que Pilato crucificara a Cristo para castigarlo, porque decía ser el Hijo de Dios. A pesar entonces de que los romanos conocían el sufrimiento, los judíos conocían el sufrimiento de una persona sin ser llevada a esa cruz, a ellos no les importó, y los judíos dijeron a Jesús que sea crucificado. Crucifíquelo, crucifíquelo. Pilato da la opción y él dice: yo no veo mal en este hombre, este es un hombre bueno.
Yo sí veo mal en alguien que tengo allá preso, porque usted sabe, ¿no? Las 3 cruces que estaban allá eran hechas para esos 3 que estaban ahí. Barrabás y los 2 ladrones. Barrabás era el jefe y él era el que iba a ser crucificado. Pero entonces Pilato, para congraciarse, dijo: bueno, esta gente quiere matar a un justo acá, porque él lo interroga y dice: yo no veo mal en él. Y él cree que si lo compara a este justo con Barrabás, tal vez Pilato pensaba que los judíos iban a decir: no, pues si es así, suelta a Cristo, porque Barrabás ya sabemos quién es. Pero la gente tan atrevida, ¿qué fue lo que dijo? No, suéltalo a él y a Cristo. ¿Y qué hago con Cristo? Crucifícalo, crucifícalo. Es decir, la pena mayor. Esto es impresionante, porque eso es precisamente lo que pasó. Entonces Jesucristo ahora sí fue hecho maldición en aquella cruz por nosotros, porque así está escrito en Gálatas 3, 13, 14. Gálatas 3, 13, leemos lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió, nos liberó, nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Maldito todo aquel que incumpliere los mandamientos de Dios, estaba maldito. Y Cristo nos libra de la maldición de la ley, pero ¿de qué manera? Hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo por nosotros maldición, dice la Biblia, porque escrito está, y toma otra vez a Deuteronomio: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo lo liberó Cristo, hermanos? Siendo en maldición. Él fue maldito, lo hizo por nosotros. Él no tenía pecado. La maldición a Cristo no le cayó porque él cometiera algún pecado, sino que el pecado era el tuyo y el pecado era el mío. Y él en esa cruz se hizo maldito por nosotros, o Dios lo hizo maldito. Pero en 14, para que en Cristo Jesús la bendición, pudiéramos decir desde esa cruz, para que en Cristo Jesús la bendición desde esa cruz de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, primer símbolo acá que podemos, significado, perdón, es que la cruz fue un símbolo de vergüenza, sufrimiento y muerte, y Cristo entró ahí también. Y a Cristo la cruz le costó vergüenza, sufrimiento y le costó muerte. Segundo significado, es símbolo de salvación y vida eterna. La cruz es símbolo de salvación y vida eterna. La cruz, hermanos, es una bendición para los creyentes, pero paralelo a eso es un tropiezo para el impío, y es impresionante, pero en la misma piedra que alguien cae, alguien es levantado. En esa cruz, hermano, la mayoría de la gente está siendo condenada. Es impresionante, esa cruz que fue usada para salvación, esa cruz también es usada para que la gente tropiece. Y es lo que acabamos de leer con el hermano Vladimir, 1 Corintios 1. Déjeme, yo le leo del 17 hasta el 24. Y voy a hacer énfasis en algunos versículos. 1 Corintios 1, versículo 17. Mire lo que dice. Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar. Porque Pablo viene comentando la división que hay en la iglesia de Corinto. Y entonces él dice: bueno, algunos siguen a Apolos, a Pablo. Entonces dice: bueno, menos mal que yo no bautizaba a muchos, unos cuantos por ahí. Pero luego él dice: bueno, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. A eso me envió el Señor. Y luego dice: pero no con sabiduría de palabras, note, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Usted puede ver, Pablo ama la cruz de Cristo. Pablo defiende la cruz de Cristo. Y él dice: yo no voy a poner nada mío ahí, porque si yo lo pongo, haría vana la cruz de Cristo. La palabra vana es sin sentido, sin valor. Yo no quiero que la cruz de Cristo vaya a perder sentido, vaya a perder valor, porque tal vez yo vengo a poner de mi propia cosecha. No, yo no traigo sabiduría para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y luego dice: porque la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, pudiéramos decir el Evangelio que viene como resultado de la cruz. Es decir, en esa cruz, hermano, sale el Evangelio, la bendición para todo aquel que puede creer. Y esto es impresionante, porque aquí hay algo paradójico. Esa cruz está matando al Salvador. Esa cruz está avergonzando al Salvador. Esa cruz le está trayendo sufrimiento a nuestro Salvador, y vergüenza y escarnio público. Pero de esa cruz está fluyendo el Evangelio. Está saliendo la buena noticia, está saliendo la liberación, está saliendo el perdón de pecados, está saliendo la vida eterna.
Si ve lo paradójico que hay ahí. Y por eso Pablo, cuando llegó a esa comprensión, dijo: caramba, yo no quiero que pierda ese sentido y ese valor, porque la palabra de la cruz, y mire, es locura a los que se pierden. Es locura, la gente no cree en la cruz, no cree en Cristo, no cree en el Evangelio, es una locura para ellos. Estos están locos. Claro que es para los que se pierden. Luego dice: pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la cruz? Poder de Dios. Esto es poder de Dios, hermano. La cruz entonces trae a unas personas perdición, condenación, pero para otros es poder de Dios. Luego dice: pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Usted va a creer, hermano, que el Señor quiso salvar por capacidades humanas. Se desecha eso, lo voy a desechar, dice. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba que se jacta? ¿Dónde está el disputador de este siglo y que se la sabe todas? ¿Dónde? Y luego dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ha enloquecido. Pero luego dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, no alcanza la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia del hombre no alcanza, no puede conocer a Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Podríamos decir por la locura precisamente que vine hablando, que es para los que no creen. La cruz es locura, pero para los creyentes el Señor, esa locura que es para otros, a través de esa locura el Señor decidió salvar a los hijos de Él. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predicar de la cruz es locura, es una locura. Si hay algo que se hizo hoy día, hermanos, y ojalá nunca nos pase a nosotros, tenemos que tener mucho cuidado, pero hoy día se quitó la cruz del púlpito, se quitó la cruz de la predicación. Yo recuerdo, no sé, como 25 años atrás, en una convención que yo fui de pastores, no recuerdo tanto, salió alguien diciendo: hoy día los predicadores, en esa época se predicaba la cruz todavía, y este hombre salió diciendo: hoy día uno va a los púlpitos y lo único que ve es sangre. Yo no lo entendía y yo dije: sí. Hasta yo criticaba a un pastor porque él solo tenía dos temas: la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, y yo lo criticaba por eso. No predica más. ¿Viste, pastor? Lo que quería, en otras palabras, era motivarnos y decirnos a esa convención de pastores que vemos ahí que hay otros temas, como el mejoramiento personal, como el positivismo, como el inyectarle a las personas fe para que puedan heredar, conquistar y todo eso. Y ahí comenzó a meterse. Pero hay que quitar la cruz, porque eso ya no es llamativo. ¿Sabe, mi amado hermano? Lo único llamativo es la cruz de Cristo. Ver a Cristo crucificado es lo que le da sentido al culto. Ver a Cristo crucificado es lo que le da sentido a la predicación, a la palabra de Dios. El cristianismo sin la cruz no es cristianismo. Tú y yo necesitamos la cruz. No la cruz como tal, sino que el Cristo que fue allí crucificado. Porque es decir, usted y yo tenemos que hablar de la cruz como que no podemos desligar a Cristo de esa cruz. Cristo está ahí, no lo podemos desligar. Sí, sabemos que resucitó, pero Él está ahí en el sentido espiritual, que es lo que podemos ver en la Escritura. Tenemos que hablar del sufrimiento, hablemos de la salvación, del gozo, de la justificación, de la gracia, la misericordia. Pero es que todo esto tú y yo lo tenemos gracias a que Cristo en esa cruz se hizo uno con ella y fue maldito por nosotros. Eso no lo podemos separar, yo no puedo separar eso. Yo quisiera decir: la cruz es maldita, no quiero saber nada de la cruz, pero es que no puedo, no la puedo separar, porque no la puedo separar de Cristo, del logro de Cristo para mí, de la bendición que tuvo allí. Por eso no me da temor. Una vez con mi hermano discutíamos en Cali, es que esa canción, yo amo la cruz de Cristo, ¿cómo? Y yo decía: bueno, depende cómo la entendamos, porque yo hablo, cuando yo digo yo amo esa cruz donde murió Jesús, yo no estoy hablando de la cruz, estoy hablando de mi Cristo que murió por mí en esa cruz. ¿Ven? Sigue diciendo aquí: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Otra vez Pablo no puede separar a Cristo de la cruz. Nosotros predicamos a Cristo crucificado.
Bueno, Cristo vivió, sí. La obediencia activa, como sabemos nosotros, obedeció la ley perfectamente, pero no nos hubiera podido salvar si no se hace maldito en esa cruz y muere por nosotros, que la cruz lo mató. Entonces Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, y luego dice, para los judíos ciertamente tropezadero. La cruz es un tropiezo para los judíos que no quieren creer, y para los gentiles es una locura. Aquí los gentiles serían los griegos, aquellos sabios que acaba de decir. Es una locura para ellos, más para los llamados. Los llamados. Ojalá que se haya visto el mensaje de esta mañana, porque hablé acerca del llamamiento, los llamados de Dios a la salvación, más para los llamados, así judíos como griegos, si son llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios, ¿de dónde? De esa cruz. Y sabiduría de Dios, ¿de dónde? De esa cruz. Entonces la cruz es un símbolo de salvación y de vida eterna. Número 3, significado de la cruz. La cruz no tomó por sorpresa a Jesús, porque la cruz fue parte del plan eterno de redención. La cruz fue parte del plan eterno de redención. Y otra vez, yo no sé si hay alguna muerte más cruel que la cruz. De hecho, se quitó eso porque eso era muy cruel. No sé si ahora lo hagan, pero es que no tengo tiempo ahora para explicar cómo era eso de la muerte. Ojalá investigue un poquito, pero eso es impresionante cómo moría la gente colgados allí, porque ellos morían de una manera muy lenta, pero con un sufrimiento muy grande. La cruz no tomó por sorpresa a Jesús, porque hacía parte de su plan eterno, del plan eterno de redención. Ustedes ya saben esos términos cuando hablamos del plan eterno de redención. Es que la redención no es algo que el Señor se inventó como un plan B, como un plan contingente cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la humanidad cayó en pecado. No sé qué hago ahora, yo tengo un plan contingente allí. No, ese es un plan que ya estaba elaborado por el Señor en la eternidad. Hermano, impresiónese con Dios, y me alegro que estén estudiando los atributos de Dios todos los miércoles, hermano, porque es precioso, pero impresiónese cada vez quién es Dios, que todo lo que ocurre ahora y va a ocurrir de ahora en adelante, por muy mínimo que sea, eso ya estaba decretado por Dios en la eternidad. Ese es nuestro Dios. A él nada le toma por sorpresa, hermano. Nunca Dios usted lo puede ver como atajando o como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? O rascándose la cabeza como nosotros, ¿y ahora qué voy a hacer? Como yo no contaba con esto se me salió de las manos, voy a inventar aquí. Tú y yo si hacemos eso, tú y yo nos metemos por acá, nos va mal, entonces ¿qué me invento ahora? Me salió esto mal, voy a arreglarlo. Acá remodelamos como se hizo aquí. Tú y yo hacemos eso. Dios no remodela nada. Todo lo que ocurre, Dios ocurre en un diseño original que Dios siempre ha tenido, hermano. Mire, ahí como usted está ahí, yo acá, esto ya estaba diseñado por Dios hace rato, y este era el momento. Nosotros molestamos al hermano Oscar porque siempre era ahí, que sí, que no, nos estaba hasta bananeando, ¿sí o no? Nos sentíamos así, oh, hermano, tranquilo. Pero el diseño era ese. El Señor decía, hay un tiempo y este es el tiempo, y aquí estamos, amén. Falta embellecerlo un poco más, pero eso se va a hacer ya que la cocina de los hermanos y miramos, pero todo está ahí. Varios textos afirman así, que esa muerte de Cristo en la cruz a él no lo tomó por sorpresa, él sabía. Mateo 20:28 dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino, ahí está, él vino, pero dice que no vino para ser servido, sino para servir. Cristo no vino para ser servido, Cristo vino para servir, pero luego dice, ¿y vino a qué? Y vino para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Muchos se preguntan, ¿y por qué lo dice por todos? ¿Por qué es que no lo hizo por todos? Lo hizo por muchos. La palabra rescate es redención. La palabra redención es comprar algo, redimir de una esclavitud. Tú y yo estábamos esclavos al pecado. Satanás nos tenía esclavizado con el sistema mundano. El Señor en la cruz está pagando un precio por nosotros, nos está liberando, nos está redimiendo de la maldición de la ley, del dominio del diablo, del mundo y aún de nosotros mismos. Nos está rescatando. La palabra rescate se hace con un pago.
Y otra vez, el pago que Jesucristo hace para salvarnos a nosotros, se lo hace a Dios. Porque el ofendido por haber pecado era Dios. Dios está ofendido contigo y conmigo. Dios está ofendido con las personas que no se han arrepentido, que han desechado la cruz de Cristo, que no creen en Jesucristo como el único Salvador, y entonces los va a mandar al infierno. Pero ¿por qué tú y yo no vamos al infierno? Porque Jesucristo sufrió nuestro infierno en aquella cruz. Amén. Tú y yo no lo vamos a entender, yo solo me lo imagino, pero yo sí creo que en esa cruz Cristo sufrió lo que yo iba a sufrir en la eternidad en el infierno. Lo que tú ibas a sufrir en la eternidad en el infierno, Cristo en aquella cruz lo sufrió. Por eso dice que Él lo redimió y Él sabía. Juan 3, 14 al 15, yo creo que este texto es más claro. Él está hablando con Nicodemo, la necesidad del nuevo nacimiento y ese nacer de nuevo. Y Él cuando habla con Nicodemo, después para aclarar cómo es que se nace de nuevo, Él dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora, tenemos que entender lo que pasaba con esa serpiente. Pero y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted después puede remitirse allá, creo que es Deuteronomio 21, ¿sí? No, Levítico 21. Y usted puede ver qué fue lo que pasó. Otra vez el pueblo ofendió a Dios. Otra vez el pueblo, hermano, irritó a Dios. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Hizo que salieran serpientes ardientes y los mordieran. Y ellos cuando iban por los campos salían las serpientes y los mordían, hermano. Y era un veneno mortal porque ellos inmediatamente morían. No recuerdo, pero creo que más de 20.000, como 27.000 personas habían muerto ya. O sea, la mortandad llegó al campamento y estaban muriendo. ¿Qué hacemos aquí? Eso le dice a Moisés, muy sencillo. Levante una asta de bronce. Levante una asta, haz una serpiente de bronce y la cuelgas allá. Moisés la hizo. Puso una serpiente ardiente allá de bronce y la colgó en una estaca. Y dice, cada vez que vayan al campo y las serpientes los muerdan, miren el asta, miren la serpiente de bronce y son curados. Y eso pasó. Entonces el pueblo fue curado solamente cuando eran mordidos, es decir, entró el veneno, iban a morir, pero miraban allá con fe y eran curados. Pero alguien era mordido y no miraba, ¿a qué va? Le moría. Y entonces mire lo que dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otras palabras, esa serpiente de bronce es una tipología de Cristo. Y está diciendo que así como Moisés, cuando Moisés hace esa estaca o esa cruz y la cuelga y pone la serpiente de bronce, era una tipología para Israel de que Cristo iba a ser colgado en un madero. Y Jesús lo sabía. Por eso Él dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, los judíos miraban y ellos eran sanos. Hoy también todo el que mira con fe la cruz de Cristo es libre de la maldición del pecado. Todo aquel que cree. Ahora, todo aquel que cree, nosotros ya sabemos que nadie puede creer a menos que Dios, como yo hablaba esta mañana en Cali, a menos que Dios le dé un nuevo corazón, le dé la capacidad para creer. Marcos 8:31. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Note la necesidad, hermano, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Esa cruz le trajo mucho padecimiento a Jesús y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto. Ese padecer mucho de Cristo le iba a llevar a la muerte y resucitar después de 3 días. Ahora miren lo que dice Hechos 2, 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24, aquí está hablando el apóstol Pedro, su primer mensaje, cuando la iglesia nace, o cuando el Espíritu Santo viene, día de Pentecostés. Dice Pedro, Hechos 2, 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Míreme, mi amado hermano, no hay ningún varón aprobado por Dios, solo Jesucristo. Amén. Él no más. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él.
como vosotros mismos sabéis, a este varón aprobado por Dios Jesucristo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermano, él lo sabía. Él lo sabía. Jesús sabía que tenía que ser entregado porque así estaba estipulado. Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, en otras palabras, lo que ustedes hicieron, eso estaba escrito ya. Dice, prendisteis, es decir, ustedes son responsables. Ustedes prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí está la cruz. Ustedes lo prendieron, ustedes lo atraparon, lo agarraron, lo llevaron, ustedes lo mataron en esa cruz, crucificándole. Pero esto ya había sido planeado por Dios. Jesús está cumpliendo, hermanos, ese plan eterno de redención de una manera perfecta, al cual Dios levantó, suelto los dones de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora nótese otro versículo, primera de Pedro 1:18, primera de Pedro 1:18 al 21, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles, como oro o plata, nada humano, nada terrenal, nada valioso para el hombre. ¿Cómo son rescatadas hoy las personas? Con oro y con plata, con dinero. Pero dice aquí, no, ustedes no fueron rescatados con nada terrenal, con nada material. Entonces, ¿con qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo fuimos rescatados, hermanos? Con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es la sangre preciosa de Cristo que no tenía mancha, que no tenía contaminación, pero ahora dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo le suena? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que la muerte en esa cruz era Cristo está cumpliendo algo que ya había sido destinado, ya estaba en el plan eterno de Dios. No le tomó por sorpresa, tenía que ser así. Pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Y esto es importante porque de otra manera no pudiéramos creer. Mediante el cual creemos en Dios, mediante ese sacrificio creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Está notando? Sí, hay un sufrimiento, hay un dolor, hay una muerte, pero hay una resurrección, mi amado hermano. ¿Sabe por qué Pablo se gloria en la cruz de Cristo? Porque si bien es cierto que es sufrimiento y que es dolor y que es traición y que es maldición y todo esto para Cristo, hermano, al final el Señor se levanta dando la victoria, dándonos a nosotros esa victoria, dándonos a nosotros la infinidad de bendiciones espirituales que salieran de ahí. Así que, ¿qué es lo que al final quiero terminar? ¿Va a menospreciar la cruz que porque le trae sufrimiento, que porque le trae persecución? ¿Y acaso a Cristo no le pasó lo mismo, pero luego Cristo fue glorificado y nosotros vamos a entrar en la gloria también? Como decía el himno, cantábamos ahora: después ya no tendré una cruz, sino tendré una corona. Pero no hay corona sin cruz. Tú y yo somos llamados también a experimentar la cruz, y voy para allá. Pero antes de ir allá, 4, la cruz sigue siendo importante hoy. La cruz sigue siendo importante hoy. Mediante la cruz, Cristo nos justificó al llevar nuestros pecados, y por la fe en esa crucifixión a nuestro favor, todo creyente es salvo. Mediante la cruz, Cristo nos justificó porque allí llevó nuestro pecado, y por esa crucifixión a nuestro favor, el creyente es salvo. No hay salvación sin cruz, no hay salvación sin muerte. Mira lo que dice Romanos 3:24 al 26. Romanos 3:24, siendo justificados. El 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego dice, siendo justificados
gratuitamente por su gracia. ¿Cómo fuimos justificados? La palabra justificados es que fuimos perdonados completamente. Míreme bien, hermano. Justificados, perdonados completamente, perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Muchos quedan anonadados cuando decimos que los pecados futuros, aquellos que tú y yo no hemos cometido, ya fueron perdonados, porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez y con un solo sacrificio lo arregló. Lo que pasa es que a ti y a mí nos enseñaron mal. Nos enseñaron que el Señor, cuando yo creí en Él, el Señor me perdonó mis pecados hasta ahora, y de ahí en adelante que pequé, ¿qué va a hacer? Busque dónde está la sangre de Cristo por ahí para que lo limpie otra vez. En serio, hermano, yo quería hasta tener un hisopo y ver dónde está la sangre para untarla y untármela, porque prácticamente eso me enseñaron. Aquí está hablando de algo que pasó ya, y la Biblia dice por la fe en su sangre. Hay algo que es fetichista, y yo sé que aquí hay personas nuevas que están llegando, y aproveche de una vez. ¿Qué es fetichismo? Es fe en cosas vanas, confiar en cosas que no son correctas. Este es un fetichismo. Me cubro con la sangre de Cristo, jamás vuelva a hacer eso. Usted no se puede cubrir con la sangre de Cristo. Que me rocío la sangre, usted se la echa. ¿Dónde? Dígame usted, ¿dónde encuentra la sangre para decir que se cubre? Dígame, si la sangre ya fue derramada una sola vez y quedó ahí. Estamos hablando del poder, es decir, la sangre inclusive habla de la muerte de Cristo. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, no es algo místico por ahí. Está hablando del sacrificio de la cruz a mi favor. La sangre de Cristo está hablando de la muerte de Cristo por mí. Así que otra vez que lo curo con la sangre, me curo con la sangre de Cristo. Recoja eso, hermano, que eso es pura cristianismo barato. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Ya hablamos de la redención, que es pagar un rescate, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, y este es el punto, por medio de la fe en su sangre. Pudiéramos decirlo, por medio de la fe en su sacrificio, por medio de la fe en la muerte de Cristo en aquella cruz. Sí, porque a veces, pero ahí dice que la fe en su sangre, entonces voy a tener fe en la sangre. No, es la fe en la muerte de Cristo, porque la sangre habla de la muerte de Jesús, del sacrificio de Jesús en la cruz. Por la fe, usted es salvo por la fe en la muerte de Jesús, su favor. Y por la fe en su sangre, o por la fe en su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo vio? ¿Qué dice el versículo anterior? Por la fe en su sangre. ¿Qué dice aquí? La fe de Jesús. Somos salvos por la fe en Jesús, que es lo mismo por la fe en su sangre, es decir, en su muerte, en su sacrificio. Yo decía esta mañana a los hermanos, por eso me gusta, hermano, la teología. Porque cuando uno conoce un poquitico de teología, todos estos versículos le ayudan a engranar. Uno entra en un engranaje tan sabroso que uno difícilmente puede entrar en un error. Pastores hoy día que no estudian teología, sacan versículos y dicen bestialidades. Y dicen, ahí dicen, un ejemplo, yo me quedo y digo, aquí dice que la fe en la sangre. Ahí lo dice, usted tiene que tener la fe en la sangre. Y si yo veo otro pasaje y me amplío un poco más y veo que esa sangre me habla de la muerte de Jesús, dejo de ser místico y ya soy más concreto en la creencia, en la fe. Filipenses 2:5. Este pasaje, hermanos, es el pasaje más impresionante que hay. Todo, hasta el 11, pero leamos hasta el 8 nomás. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, note, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Muerte de cruz. No fue la muerte de Jesús solamente. Y ese es el énfasis que hace el apóstol Pablo. Y ese es el énfasis que estoy haciendo esta tarde. Y por eso quise dejar Gálatas 6:14 para ahora. Porque Jesús no murió solamente. Jesús murió muerte de cruz. Hermano, yo quiero que entendamos eso. No fue que Jesús murió solamente y ya. Jesús murió con el mayor de los sufrimientos, con la mayor crueldad. La muerte de Jesús fue la peor que hubo. Y le voy a decir algo, hermanos, porque alguien dice, pero Jesús temía morir a la cruz porque antes él estaba orando: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces uno dice, un momentico, no, Jesús no le temía a la cruz. ¿Por qué? Porque usted puede ver que antes de Jesús muchos fueron muertos en la cruz. Aún después de Jesús, muchos creyentes murieron también crucificados. Muchas personas murieron crucificados y muchos murieron gozosos. Muchos creyentes querían morir en la cruz crucificados con gozo. Entonces, ¿por qué en Jesús una pequeña diferencia? Que el Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, hay otra manera de salvar al pueblo sin que yo vaya a la cruz. ¿Qué le pasó a Jesús? Mire la gran diferencia, hermanos. Los que murieron en la cruz murieron por ellos mismos, por sus pecados. Los creyentes murieron por ser cristianos en esa cruz. Pero note, Cristo está yendo a esa cruz. Cristo está cargando tu pecado. Cristo puro, sin pecado. Cristo no cometió pecado, pero estaba cargando tu pecado. Estaba cargando mi pecado. Y la ira de Dios estaba activando. Y cuando Cristo en esa cruz, el más puro de los santos, el más santo y más puro, el Padre pone todo el pecado en Cristo. Y Cristo está llevando un pecado que no es el de Él, sino que es el tuyo y es el mío. La ira de Dios viene sobre Cristo por ese pecado. Por eso yo estoy de acuerdo cuando los teólogos dicen que Cristo allí sufrió el mismo infierno. El castigo, dice Isaías, de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz, es decir, la reconciliación que Dios quería hacer contigo y Dios, era necesario a través de la muerte y del sufrimiento de Cristo. Cristo no le tuvo miedo a la cruz porque así estaba planeado. El autor, yo no sé si esto está bien, si podemos decir el temor, aunque él no tuvo temor, pero el hecho de estar allí es que él estaba, además de que estaba cargado el pecado y que estaba llevando, la ira de Dios estaba cayendo sobre él. Él no merecía estar en ese lugar porque él era justo. Y escuche lo que dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Jesús no cometió pecado. Jesús no tenía por qué morir. Está pasando algo allí que tú y yo no entendemos. Está muriendo un justo, pero si él no tiene pecado, él no tenía por qué morir. Entonces él se hizo pecado por ti y por mí, para poder experimentar la muerte, para poder experimentar el sufrimiento. ¿Y por qué la cruz? Porque la cruz era la mayor crueldad, del mayor sufrimiento que Jesús estaba padeciendo para librarte a ti y para librarme a mí. La ira de Dios, en vez de caer sobre ti y sobre mí en el infierno, cayó sobre Jesucristo. Por eso Jesucristo allí sufrió el infierno tuyo y mío, y por eso somos libres. Nunca, jamás se ha visto esto, que alguien muera justo y santo y puro, pagando las culpas de otro. Y eso no es todo. Lo que más me impresiona es que en ese momento que está pagando la deuda, Jesús clama desde lo más hondo de su corazón y de su alma: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Usted puede entender eso? Nunca, jamás el Padre abandonó a su Hijo.
Nunca. Tampoco creo que lo haya abandonado allí, porque es imposible que haya esa separación entre el Padre y el Hijo. Pero algo ocurrió que el Hijo se sintió abandonado. Y yo creo que el peso de la santidad de Dios, que al ver a su Hijo cargado de pecado, de alguna manera tenía que, no sé, ser indiferente al Hijo. Y el Hijo lo percibe y lo siente. Y no es tanto el dolor tanto del pecado, sino de la ausencia, digámoslo, de Dios. Y por eso clama: ¿por qué me has abandonado? Tú y yo no sabemos, jamás lo entenderemos, lo que Jesús sufrió en esa cruz para salvarnos. Jamás. Y todavía llevamos un evangelio mediocre. No, esto fue muy tremendo en esa cruz. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No cualquier muerte, muerte de cruz. Muerte de cruz. Y vamos para el quinto y último significado de la cruz. La cruz es símbolo ahora de negación y muerte para el creyente. Si todo esto le pasó a Jesús, ahora, hermano, la cruz queda como un símbolo de negación y muerte para nosotros. Jesús lo dijo, y aunque hay muchos pasajes, voy a tomar solo este: Lucas 9, 22, 24. Lucas 9, 22, 24. Jesús viene hablando de la muerte suya y dice en versículo 22, Lucas 9, 22, y diciendo otra vez: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y sea muerto y resucita al tercer día. Esto es necesario. Pero luego dice: y decía a todos. Vamos a mirar aquí. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La cruz debe seguir siendo predicada constantemente, porque Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarnos a sí mismo para poder ir a la cruz. Usted se imagina a Cristo, ¿por qué fue a la cruz a morir? ¿Por qué subió ese Gólgota allá? Él se había negado. Y usted está aquí porque se negó. Parte de arrancar es negarnos a nosotros mismos. Obviamente el Evangelio tiene que habernos despertado Cristo para poder entender esto. Quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Pero luego dice inmediatamente: tome su cruz cada día. Pareciera que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros una cruz. Pero vuelvo y aclaro aquí: la cruz no es la esposa que tiene, ni la suegra. La cruz no son sus hijos, ni su trabajo. Porque mucha gente dice: estoy llevando esta cruz, que es un sufrimiento terrenal. Esa no es la cruz. Tome su cruz cada día y sígame. Hermano, yo entiendo que tomar la cruz de Cristo es tomar todo lo que yo hasta aquí prediqué, los 4 puntos anteriores. Eso es lo primero. Tomar la cruz de Cristo es tener un entendimiento de lo que pasó en esa cruz y apropiarse de eso. Pero además, tomar la cruz de Cristo implica negación y muerte constantemente. Porque si Cristo en esa cruz sufrió por salvarnos, no vaya a pensar que tú y yo no vamos a sufrir por causa de ser salvos. Cuando el mundo te persigue porque eres cristiano, estás sufriendo con la cruz de Cristo. Cuando te vituperan, cuando te calumnian porque eres cristiano, cuando te persiguen porque predicas el Evangelio y predicas la verdad, cuando sufres por causa de Cristo, estás tomando la cruz de Cristo. Como dijo Pedro, estamos completando los sufrimientos de Jesús en aquella cruz. La iglesia, dice Pedro, debe completar los sufrimientos de Cristo. Cristo los inició, pero me dejó aquí, y tú y yo vamos a ser expuestos por causa de Cristo. Llevar la cruz de Cristo implica sufrir, no por tus errores, no por tus pecados, no por tus mediocridades, sino al contrario, por la excelencia de ser un verdadero creyente. Vamos a sufrir, y eso se llama padecer con la cruz de Cristo.
todo lo que tiene que ver con el Evangelio, y te hacen mal y te dañan al punto que te pueden encarcelar o te pueden matar, eso sí es llevar la cruz de Cristo. Eso es seguir las pisadas de Jesús. Por lo menos yo lo veo en esas dos partes, o una tercera, la negación. Pablo, como decía, como dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él llevaba la cruz de Cristo. Un tercer principio, llevar la cruz de Cristo puede ser estar ligados a Él, unidos a Él, estar crucificado con Cristo. Para ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí en esa cruz. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 24, bueno, dice, tome su cruz cada día, es un diario, y sígame. En otras palabras, Cristo, mire, y esto me llama la atención, Él dice, ¿quiere venir en pos de mí? Todos levantan la mano, yo quiero, Señor, me parece bueno. Bueno, tome la cruz cada día, y sígame. Porque yo no quiero que ninguno me esté siguiendo si no ha tomado la cruz. Es decir, el Señor no hizo una invitación, como pasa hoy día en las iglesias. Levante la mano y acepte a Cristo. Ay, yo soy cristiano ahora. ¿Y la cruz? ¿Dónde está? Cristiano sin cruz no es cristiano. Es decir, sabe todo lo que le pasó a Cristo en la cruz. Conoce el sufrimiento de la cruz para Cristo y conoce los beneficios que recibió de esa cruz, que ahora usted se ha entregado voluntariamente al Señor y está padeciendo por causa de Cristo. Eso es tomar la cruz de Cristo, pero además se está negando diariamente a sus apetitos carnales, está crucificado para llegar a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es tomar la cruz de Cristo, y cuando eso se toma, ahora el Señor dice, ahora sí, sígame. ¿Quiere venir en pos de mí? Tome la cruz cada día y sígame. Muchos me dicen que yo soy muy cruel en la predicación, pero es que, hermanos, si no estamos aquí, entonces ¿para qué estamos? Esto no es un juego. El cristianismo no es un juego. El evangelio no es un juego. Esto no es una moda. Esto es una realidad. Esto es de vida o muerte. Y si no, presta atención al versículo 24. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Quiere salvar su vida terrenal, porque no quiere tomar la cruz, la quiere salvar, la va a perder. Pero luego dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Perder nuestra vida terrenal, los apetitos de esta tierra por causa de Cristo, implica salvación, implica salvarla. Por eso, yo tengo siempre que toco estos temas, yo siempre me voy a Apocalipsis y digo, ¿quieres saber la clase de Jesús que tenemos? Él dijo lo siguiente, o me eres frío o eres caliente, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. El Señor no quiere el cristianismo tibio, de que hoy sí, mañana no. Perdóneme, hermano o amigo el que esté acá, pero yo soy muy duro con aquellos que son intermitentes en los cultos, porque el Señor lo quiere todo o nada, y es preferible que usted esté todo metido, o mejor no, porque lo peor que le puede pasar a una persona es perderse dentro de una iglesia. Si usted se va al infierno, váyase y disfrute lo que le queda en este mundo en su carne, que eso es lo único que tendrá. Así que vaya y disfrute a todo el mundo en sus pecados más groseros y todo, porque será la única satisfacción que se lleva, porque le espera la eternidad en el infierno sufriendo. Pero si usted quiere estar con nosotros en la gloria, entonces desde ya despídase de ese mundo y conságrense al Señor tomando la cruz de Cristo, porque vamos para la gloria con el Señor. Pero es todo o es nada. Y se tiene que levantar aquí en una iglesia así, celosa por el Señor, o es todo o es nada. Eso significa tomar la cruz de Cristo. Y por eso creo que era necesario predicar. Concluyo. El mensaje fue la cruz de nuestro Señor Jesucristo y su verdadero significado. Número 1, la cruz, símbolo de vergüenza, sufrimiento y muerte para Cristo, símbolo de salvación y vida eterna para el creyente. La cruz no tomó por sorpresa a Jesús, es el plan eterno de redención. Número 4, la cruz sigue siendo importante para hoy, sigue salvando vidas. Número 5, la cruz es símbolo de negación y muerte para el creyente. Qué bendición, hermanos, estar en la cruz de Cristo. Amén. Amén. Vamos ahora.